Buenos días, chicos. Vamos a empezar el tema de cultura de la unidad 16, titulado Ave Caesar morituri te salutan. Ave César, los que van a morir te saludan. En este tema vamos a hablar de los espectáculos que existían en Roma, tales como el teatro, el circo o el anfiteatro. Los espectáculos públicos solían celebrarse con ocasión de fiestas religiosas, aunque también había otros motivos como podía ser un triunfo o unos funerales. Durante la República fueron usados como forma de aumentar la popularidad de los magistrados para lograr más votos. Hay que saber que los juegos en Roma eran un derecho, no un lujo, y eran gratuitos. El Estado o el magistrado que los organizaba era el que pagaba todo. De ahí la famosa frase que tenemos en esta imagen, panem et circenses. Esto hace referencia a esa costumbre romana de dar trigo y pan de forma gratuita a los ciudadanos romanos con menos recursos y que los espectáculos también fueran gratuitos. ¿Qué pasa con esto? Pues que tienes una masa muy grande de gente a la que estás alimentando y dando espectáculo de forma gratuita. Esto hace que esta masa de gente proteste menos por las condiciones sociales o económicas del pueblo en general. Tendremos dos tipos de espectáculos, los ludus caenici, que se celebran en el teatro, y los ludi circenses, que tenían lugar en el circo o en el anfiteatro. Empezamos hablando del teatro. En un principio los teatros no tenían ubicación fija. Había grupos de cómicos ambulantes que iban de ciudad en ciudad presentando sus obras en rudimentarios escenarios, tipo tablado que puedes construir en un momento en alguna esquina, en alguna plaza, como los músicos ambulantes que pueden ir de pueblo en pueblo actualmente. Después, para facilitar la acústica, empezaron a construir los primeros teatros. Primero provisionales y de madera, como esas plazas de toros que van de pueblo en pueblo que se montan y desmontan. El primer teatro de piedra lo construye Pompeyo en el año 55 a.C. en Roma, obviamente. Bien, un teatro de piedra, como este que tenemos aquí, este es el de Mérida, maravilloso, estupendo y precioso donde los haya, tiene diferentes partes que vamos a ir a ver ahora. Tenemos la scaena y en ella el pulpitum, que es donde actuaban los actores, esa parte que está un poco elevada para que los actores se les vea bien. Front scaenae es toda la fachada que tenemos llenas de columnas y estatuas. Representaba la fachada de una casa y tiene dos entradas laterales, una para el campo y otra para el foro. Entonces, si os fijáis en esta foto que tenemos aquí, tenemos la entrada principal, que es la entrada a la casa, tenemos una entrada lateral que iría para el foro y aquí, que no se ve en la imagen, está la otra entrada lateral que iría para el campo. Siguiendo con las partes, tenemos la cavea, que es todo esto. Se divide en tres partes. La summa cavea, que es donde se sentaban la gente más pobre, esclavos, mujeres. La media cavea, que es donde se sentaba la clase media, por llamarlo de alguna forma. Y la ima cavea, que era aquí abajo, donde se sentaba la gente más rica, nobles, aristócratas, etc. Esta parte semicircular de aquí se llama orquestra. En este espacio se estaba reservado para que se sentaran las autoridades, los políticos y los gobernantes de las ciudades que tenían ese puesto reservado. Además de estas partes que hemos visto, tenemos también los vomitoria. Son estas entradas como esa o esta de aquí, que es por donde los espectadores accedían a las gradas. Es el mismo nombre que tiene ahora mismo en los estadios de fútbol. Cuando tú entras, sales a la grada por los vomitorios. Y luego tendremos también el pullarium, que es el gallinero, que es la parte de aquí arriba, ¿vale? Donde ya se sentaba lo más bajo de la sociedad que podía llegar a entrar. Podían representarte comedias o tragedias. Podían ser de ambiente griego o romano. También había atelanas, mimos, pantomimas. Son diferentes tipos de obras que veremos el año que viene en segundo. Los papeles femeninos solo podían ser representados por hombres, que se ponían máscaras y pelucas. La mujer no podía acceder al púlpito de la escena, solamente en las pantomimas, porque las actrices que representaban las pantomimas normalmente también eran prostitutas. Con las pelucas y las máscaras se podía saber si el personaje era hombre o mujer, viejo o joven, era un parásito, era una prostituta, qué tipo de papel representaba. Todo esto ya lo estudiaremos el año que viene en segunda. Pasamos ahora a hablar del circo. El circo
es un edificio de planta rectangular, con sus lados más estrechos terminados en semicírculo, como podéis ver en esta imagen. La pista, que es esta de aquí, todo lo que es arena, estaba dividida, como podéis ver, por una plataforma alargada, que se llamaba spina, sobre la que se colocaban elementos ornamentales, veis aquí todos los obeliscos, y en las esquinas, que eran las metas, un dispositivo para marcar las vueltas de las carreras, similar a este en el que vemos 7 delfines que se iban poniendo boca abajo según iban pasando los carros por las metas. Las carreras eran a 7 vueltas, obviamente. Cerca de una de las metas estaban las cárceres, esta parte de aquí, donde aguardaban la salida de los caballos y los jinetes. Se acercaban hasta la meta, que era aquí, para la salida. El circo más importante es obviamente el Circo Máximo de Roma, este que tenéis aquí en una reconstrucción. Fue construido, como ya hemos estudiado, por Tarquinio el Antiguo y fue ampliado año tras año hasta llegar a contar con un aforo de 300.000 personas. Mucho más que cualquier estadio de la actualidad. En un circo se podían ver carreras de caballos, como podemos ver en este mosaico, o carreras de carros, como vemos en este otro. En las carreras de caballos lo importante eran más bien las demostraciones de habilidad. Algunos jinetes iban en 2 caballos y iban saltando de uno a otro. En cuanto a las carreras de carros, podían estar tirados por 2 caballos, lo que viene siendo una viga, o de 4 caballos, una cuadriga. Una carrera, como ya hemos dicho, consistía en dar 7 vueltas a la espina. Los participantes se agrupaban en 4 equipos, por colores, verdes, azules, rojos y blancos. Y el público cruzaba fuertes apuestas y cruzaban con pasión. En esta imagen vemos cómo iban con las banderas de los colores, se pintaban la cara, se ponían las túnicas y las togas de los mismos colores. Algo muy parecido a cuando tienes un partido de fútbol en la actualidad. Los aurigas, es decir, los que conducían los carros, que normalmente eran esclavos o libertos, aunque también los tenemos libres, iban vestidos del color de su facción, verde, azul, rojo o blanco, como hemos dicho, con un casco y una coraza de cuero. Las riendas las llevaban atadas a la cintura y las manejaban con la mano izquierda, mientras que con la mano derecha manejaban el látigo. Bien, con ese látigo iban alternando el golpear a los caballos para ir más rápido con golpear a alguno de los rivales que pudiera estar cerca. El hecho de llevar las riendas atadas a la cintura podía suponer un grave problema para la seguridad personal. Los carros eran de madera, las ruedas eran de madera. Cuando tú intentas tomar un giro, intentas hacerlo lo más próximo a la espina, que es de piedra. Cuando esa rueda de madera choca contra esa piedra, lo normal es que esa rueda reviente. El carro se queda atrás y los caballos siguen corriendo. ¿Qué pasa? Que las riendas están atadas a tu cintura, con lo cual tú como auriga vas a salir volando detrás de los caballos y probablemente acabes muerto, bien golpeado contra alguno de los muros, bien pisoteado por otro carro o bien desollado porque los caballos te arrastran. ¿Qué pasaba? Llevaban un puñal. Una vez que el auriga se caía, intentaba sacar ese puñal lo más rápido posible para cortar esas riendas que llevaba atadas y así tener una mínima opción de salvar la vida. Bueno, como decimos, esta conducción de carro requería habilidad, valentía, fuerza y los mejores aurigas eran muy disputados, igual que ahora mismo los mejores futbolistas o los mejores conductores de Fórmula 1. Pero claro, también es cierto que la vida de un auriga era breve. Podemos comparar las carreras de carros a la Fórmula 1 en los primeros tiempos, en los que los accidentes eran muy habituales y que los propios conductores murieran en un accidente no era algo muy descabellado. Veamos ahora un anfiteatro. El anfiteatro es un edificio propiamente romano, no existía antes. Planta elíptica, semejante a 2 teatros juntos y enfrentados. Partes del anfiteatro tenemos la cavea, misma división que en el teatro. Summa cavea, media cavea, imma cavea. La arena, donde tenía lugar el espectáculo. La parte subterránea, por debajo de la arena y tapada por un suelo de madera. Aquí se van a encontrar las estancias donde esperaban su turno los gladiadores, las fieras enjauladas y había unos ingenios mecánicos que luego os enseñaré para subir las fieras. Y el velum, que es una carpa móvil que resguardaba a los espectadores del sol y de la lluvia. El 4 es la puerta de salida para sacar los animales muertos, los gladiadores heridos, etc. El espectáculo más importante de los que se celebraban en el anfiteatro eran los Ludi Gladiatori. El origen de estos combates entre gladiadores se remonta a los etruscos, que los ofrecían en los funerales.
cuando moría una persona importante, un gobernador, un general etrusco, lo que hacían eran unos prisioneros de guerra en los funerales pelear a muerte. A partir de ahí eso fue extendiéndose y en el año 246 tuvo lugar el primer combate en Roma, 246 a.C. Con el tiempo esto fue gustando y estas luchas se convirtieron en una de las pasiones de los romanos. Para ser gladiador tenías que ir a una escuela especial y podías ser de diferentes tipos. Pueden ser prisioneros de guerra, los que eran más fuertes, que se seleccionaban para ello. Pueden ser esclavos, también fuertes, o hombres libres, que querían dinero y popularidad. Entraban en esa escuela y aprendían a ser gladiadores. Eso sí, firmaban un contrato porque los gladiadores perdían su libertad y se sometían a duras pruebas. Tenemos diferentes tipos de gladiadores según la indumentaria, como podéis ver aquí. Los más importantes, o los más famosos, mejor dicho, tenemos los reciarios, que son estos de aquí, que iban solo con un tridente y una red, prácticamente sin armadura. Tenemos luego los samnitas, que llevaban un escudo cóncavo y una espada corta. Tenemos también los mirmilones, que son estos de aquí, porque en el casco llevaban unos dibujos de un pez, una forma de pez, perdón. Los tracios, que llevaban protecciones en ambas piernas y guanteletes en el brazo derecho con una espada corta y curvada. Pero veis también que tenemos a Plómaco, el Secutor, Sisor y el Equite. Los combates de gladiadores siempre se desarrollaban uno contra uno y nunca del mismo tipo, los gladiadores. En cada combate había un juez, un árbitro, que tenía en la mano una vara, que veis aquí, para poder parar el combate en el momento que hubiera un herido o uno de los dos se rindiera. Bien, ahora vamos a intentar desarmar un par de bulos de los que han llegado por leyendas urbanas hasta nuestros días. Este cuadro, por ejemplo, tiene muy buena parte de culpa de uno de ellos. Los combates de gladiadores no eran a muerte. Bien, hemos dicho que los gladiadores vivían en unas escuelas especiales y eran esclavos, es decir, que alguien los compraba. Imaginaos que ese alguien compra un esclavo, lo da de comer, lo entrena, se gasta un dinero en él y luego en el primer combate lo matan. Bien, ha perdido muchísimo dinero. Por hacer una comparación, imaginaos que en cada partido de fútbol tuviera que lesionarse al menos uno de los deportistas de los dos equipos. Pues lógicamente no saldría rentable. Entonces los combates de gladiadores no eran a muerte. Sí los había, alguna vez, pero la mayoría de ellos eran a primera sangre, es decir, el que se rendía, perdía y ya está. Bien, otro de los bulos es lo de los pulgares. Aquí en este cuadro, aquí arriba a la derecha, vemos una serie de vestales que están aquí puestas, están histéricas, perdidas, pidiendo la muerte de ese gladiador que están pisando en el cuello, con el pulgar hacia abajo. Bueno, pues esto es otra mentira. La mano representaba la mano que cogía la espada. Si el pulgar está hacia abajo, lo que hacemos es envainar la espada, es decir, guardarla. Si el pulgar estuviera hacia arriba, la espada sigue desenvainada y es cuando estarían pidiendo la muerte de ese gladiador. Es decir, nos lo han hecho llegar al revés exactamente de cómo se ponía. La muerte, ¿cómo era? Pues hundiría las armas entre la clavícula y el omóplato para llegar al corazón y así dar una muerte rápida, que no sufriera. Un gladiador, con el paso de los años, podía ir haciéndose famoso, iba venciendo muchas batallas, y esto era como las divisiones, ibas pasando de anfiteatro en anfiteatro, podías empezar en provincias, pero si eras muy bueno te iban llevando hacia Roma y podías llegar a ganar tu libertad. En algunos combates sabemos que se les dio una espada de madera a los gladiadores para conseguir la libertad. Estos gladiadores, una vez libres, ¿qué hacían? Normalmente fundar una escuela de gladiadores porque era lo único que sabían hacer, pelear. Ya que estamos, vamos a desmontar el otro gran bulo sobre los gladiadores romanos. Ese Ave César, los que van a morir te saludan, que se supone que decían todos los gladiadores antes de los combates, es falso. Primero, no tenemos constancia de que esa frase se dijera más que una vez antes de una naumaquia, que luego os cuento lo que es. Y si tenemos en cuenta que los combates hemos dicho que no eran a muerte, no tenía ningún sentido decir Ave César, los que van a morir te saludan. Con lo cual es, lógicamente, otro de los grandes bulos que nos ha llegado hasta nuestra época de la historia romana. Además de la lucha de gladiadores, en los anfiteatros también tenemos otro espectáculo como las venaciones.
son espectáculos con animales salvajes. Bien podían luchar entre ellas o bien contra hombres. Y vemos, como en esta imagen, que intentaban representar más o menos una naturaleza. Había árboles, había cuevas y se intentaba hacer todo esto antes de soltar a los animales para que los romanos pudieran verlo en su hábitat. Esto servía para dos cosas. Primero, había sangre, que a los romanos les gustaba mucho. Y segundo, los romanos conocían la fauna que existía por el mundo. Los romanos iban conquistando el mundo. Y cuando llegaban, imaginaos cuando llegaron a África y vieron el primer rinoceronte, pues lo que hacían era capturar esos animales para llevarlos a Roma y que los romanos vieran qué tipo de fauna habitaba en lo que eran sus propiedades, en su imperio. Como hemos dicho, puede ser peleas de hombres armados contra fieras salvajes, pueden ser fieras salvajes contra ellas mismas, por espectáculo simplemente, o, como vemos en este mosaico, condenados a muerte que eran arrojados a las fieras para que los mataran. En este mosaico podemos ver lo que es el programa de un día normal de anfiteatro romano, unas fiestas, donde vamos leyéndolo desde de arriba hacia abajo, donde, si empezamos por aquí, como os digo, tenemos el desfile inaugural, con gente tocando música, tocando las trompas y las flautas. Luego ya empezamos con combates de gladiadores. Aquí vemos, en este lado, unos cuantos gladiadores, todos aquí. Aquí se ve perfectamente la figura de ese árbitro con la vara, que os decía antes, en un combate de gladiadores de 1 contra 1. Luego pasamos a los condenados a muerte, a morir a las fieras. A este le están comiendo, a este le están llevando en un carrito muy mono para que este leopardo de aquí se lo coma. Tenemos escenas de caza, también. El cazador romano con la lanza, ayudado por los perros para cazar a ciervos, a cabras, un jabalí incluso. ¿Vale? Luego tenemos lucha de animales entre ellos. Aquí vemos un oso peleando contra un toro. Y volvemos con condenados a muerte arrojados a las fieras, como este pobre de aquí, al que le quedan, pues eso, 2 o 3 minutos de vida porque el león viene con hambre. Conclusión, a los romanos les gustaba mucho la sangre en los espectáculos. El último gran espectáculo que se podía ver en un anfiteatro eran las naumaquias. Esto consiste en un simulacro de combate naval. Inundan la arena con agua. Había 3 metros entre la arena y la primera grada, entonces hacían 2 metros de agua y con prisioneros de guerra lo que hacían era representar una batalla naval famosa, en la que morían muchísimos de esos prisioneros de guerra. Un espectáculo que tenía que ser realmente increíble y que al final acabaron desechándolo dentro de los anfiteatros. Se tardaba muchísimo tiempo en llenar y vaciar el anfiteatro de agua y entonces lo que hicieron fueron recintos especiales para ellos. Se ha encontrado uno al lado del Castel Sant'Angelo en Roma, o llevarlos directamente a lagos o pantanos naturales donde representaban lo mismo, batallas navales con condenados a muerte donde prácticamente no sobrevivía ninguno. Y hasta aquí la unidad 16. Espero que os haya gustado, os haya parecido interesante. Un saludo.